La Biblia es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La Biblia es el libro de mi Dios, y en ella solo confío yo. La Biblia. La Biblia es el libro de mi Dios. Hey, Gabriel, ¿qué estás haciendo? Recogiendo para irme. Gracias. Buenos días. La Biblia, ¿verdad o tradición? Bueno, pues a veces se puede convertir solamente en una tradición. Bueno, terminamos el domingo pasado dos semanas. El pastor nos estuvo compartiendo acerca del ministerio del Espíritu Santo y quizás tú te quedaste con esta interrogación. Bueno, ¿cómo puedo seguir aprendiendo acerca del ministerio del Espíritu Santo? Bueno, pues a través de la Biblia. Y bueno, no sé si tú lo sepas, pero mundialmente la Iglesia Evangélica celebra todo el mes de agosto, el mes de la Biblia. Y es muy interesante conocer ciertos datos acerca de la Biblia. Próximo domingo estará compartiendo con nosotros el pastor. Hoy no está en una de las iglesias de Vino Nuevo, ahí en San José Tepenené. Y de seguro el próximo domingo pues también estará muy interesante. Él nos dará ya fechas, datos, ¿verdad? De acuerdo a todo lo que él tiene como conocimiento. Pero esta serie la verdad es muy interesante y yo hoy quiero iniciar, pues más que compartirte así acerca de mucho conocimiento, mi experiencia. Yo conocí de Cristo a los 4 años. Y este año, si Dios me permite, en septiembre voy a cumplir 70 años, así que ya llevo una buena carrera, un buen camino recorrido y la Biblia siempre ha sido parte de mi vida y por eso quiero compartirte 3 textos bíblicos que yo sé que van a ser de bendición y por favor te quiero pedir que no lo tomes como una presunción, sino como una experiencia. Les voy a compartir parte de mi experiencia. Así que me emociona mucho este tema de la Biblia. Traigo una maletita aquí con varias Biblias. Pues ustedes saben que al pastor le gusta mucho leer, siempre nos comparte sus experiencias, pero me prestó, por ejemplo, esta Biblia, está un poco maltratada, su portada nada más, pero es la Biblia Vulgata, es una de las Biblias traducidas originalmente del griego al español. Es una Biblia muy confiable de estudio, no cualquiera tiene una Biblia como esta, pero pues si te interesa conocer más de la Biblia, pues por eso la traje para que conozcamos algunas Biblias. Tenemos también la Biblia de Jerusalén. Esta es una Biblia igual traducida sobre todo por expertos católicos. Es la Biblia, es la palabra de Dios, tiene los libros apócrifos también, libros que nosotros no tenemos en nuestra Biblia Reina Valera o traducción viviente o internacional o otro tipo de Biblias, pero es una traducción muy, muy confiable también. Si nunca habías oído hablar de ella, te la presento, es la Biblia de Jerusalén, muy confiable para estudio. Tenemos otras Biblias, por ejemplo, que se han ido editando precisamente para que la gente pueda tener un mejor conocimiento de la Biblia, porque hay traducciones muy antiguas. Pero esta versión Dios habla hoy, que también tiene los libros deuterocanónicos, algunas no los tienen, pero también es una traducción donde la gente puede entender más fácilmente
los versículos, la Biblia, y le queda más claro comprender la Biblia. Esta Biblia la editaban con algunas imágenes, no sé si por aquí salga alguna imagen, por ejemplo, hablando de algún pasaje específico, y traía alguna imagen así muy rústico el dibujo, pero nos ayudaba también para poderle entender. Hay una Biblia que a mí me gusta mucho, esta es mía, no es del pastor, esta es mía, es una Biblia cronológica, donde quizás tú te has preguntado, ¿en qué tiempo, si yo leo el profeta de Isaías o Jeremías, Oseas, Joel, en qué tiempo ellos vivieron? Porque leo el Pentateuco, leo los libros históricos y no sé, o sea, ¿con qué relación hay? Bueno, pues esta Biblia cronológica te puede ayudar si tú estás interesado en conocer más. Te va a ayudar, inclusive los salmos, los proverbios están de una manera ya muy temática y también te puede ayudar. Traigo otra Biblia, la Biblia en un año. En la librería tenemos la Biblia en un año, en versión Nueva Traducción Viviente. Yo compré esta porque decía para la mujer en Reina Valera, pero esta Biblia tú la puedes leer todos los días, tener un plan de lectura diario. Yo sé que muchos de ustedes lo tienen, pero hay Biblias que son así específicas y tú te preguntarás, ¿por qué tanta Biblia? Bueno, pues para animarnos a leer la Biblia de alguna manera, ¿no? Te atrae la lectura. Si te gusta leer, esta es una buena ayuda. Ahí en la librería tenemos para que tú la puedas leer también en lenguaje actual. Traigo un Nuevo Testamento, que es de los que ocupa mi esposo, del griego al español. Es un Nuevo Testamento interlineal. Quizás tú no sabes leer griego, yo tampoco, ¿verdad? Pero tú te puedes dar cuenta que viene arriba la línea en griego y abajo tiene su traducción y es original. Y tú puedes decir, wow, entonces ya me quedó claro lo que dice este pasaje. Tenemos muchas herramientas para conocer la Biblia. Una de mis Biblias favoritas es la Biblia Plenitud. Esta Biblia está comentada por varios pastores eruditos en Sagrada Escritura, uno de ellos el pastor Jack Hayford, que él es el que prácticamente da a conocer este tipo de Biblia con mayores comentarios, y te puede ayudar también para poder entender algunos pasajes que quizás sean difíciles de entender. Es muy buena Biblia de estudio también. Y traje una Biblia como la que tú viste en el video, Amigos por Siempre. ¿Se puede convertir en una tradición? Sí, la Biblia. Puedes darle a tu niño una Biblia, pero si tú no le enseñas a leerla, si tú no le enseñas a amarla, conforme pasa el tiempo se puede volver en una tradición. Y ahora más con los medios de comunicación, con la tecnología, es más cautivante ver un celular, entrar a las diferentes redes sociales que leer la Biblia. Por eso en el video, como que poco a poquito la Biblia fue quedando al último. Pero es muy interesante. La verdad no sé si todavía la editen así, de colores, precisamente para llamar la atención de los niños. Es una Biblia muy bonita, su lenguaje se le llama Biblia de lenguaje actual. Y bueno, pues son diferentes Biblias, quizás tú tienes también varias, pero si estás interesado en una Biblia, pues nuestra librería tiene ahí Biblias, ¿verdad? Si quieres una especial, pues nos las puedes encargar y con gusto te la puedo traer. Así que la Biblia es la palabra de Dios. Inició siendo una tradición oral y luego pasó a ser escritos. Con el pasar del tiempo, debido a su perfección, adquirió un gran valor, porque eran confiables los escritos y debían de ser tratados como una inspiración de Dios. Por eso se convirtieron en sagradas escrituras. Así que cuando tú oyes que alguien dice, vamos a leer las sagradas escrituras, ya sé por qué, porque todos sus escritos son confiables y son sagrados, ¿verdad? Recordemos que la Biblia fue escrita en un periodo más o menos de 1500 años, desde antes de Cristo comenzaron los profetas, ¿verdad?
hasta después de Cristo, entonces tiene una duración más o menos de 1500 años, fue escrita por más de 40 personas, inspiradas todas por el Espíritu Santo. ¿Y sí saben cuántos libros de la Biblia tenemos? ¿Alguien sabe alguien así, un estudioso de la Biblia? ¿Cuántos? Ay, por ahí oigo quedito, ¿cuántos? 66. ¿Cuántos es el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? 39, perdón. ¿Y cuántos el Nuevo? 27. Todas las Biblias al inicio siempre traen una tabla de ahí donde están escritos todos los libros. Nuestra Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y nuestra Biblia está dividida en libros, por eso es libre, pero es un conjunto de libros. La primera parte de nuestra Biblia, Pentateuco, después libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. No porque se le llama menores y mayores porque por la edad o porque profetizaron menos, simplemente porque sus libros son más grandes. Y el Nuevo Testamento también tiene su división, tiene evangelios, tiene el libro histórico, que es el libro de los Hechos, y luego tiene las cartas del apóstol Pablo y cartas de los diferentes apóstoles, y el libro profético, que es Apocalipsis. Entonces, realmente nuestra Biblia es un tesoro, es un libro, es el libro por excelencia, ¿verdad? Y la Biblia es como un manual para nosotros, es el manual que Dios te dio. En una ocasión un hombre le tituló el manual del fabricante, y realmente si cada vez que naciera un niño se le obsequiara a los padres una Biblia, y se les dijera, este es el manual en el que tú te vas a basar para criar a tu bebé, para educar a tus niños, para ayudar a tus jóvenes, para aconsejarlos cuando sean jóvenes adultos, te va a ayudar en tu matrimonio, en tu familia, te va a ayudar en tu vejez. Bueno, pues la verdad, nuestra sociedad sería muy diferente, ¿verdad? Pero realmente nuestra sociedad pues no tiene esa costumbre de lectura de la palabra de Dios, que debería de ser algo muy importante en todos nuestros hogares. Así que les voy a compartir 3 citas bíblicas que han sido experiencia en mi vida y que quisiera que fuera también para la de ustedes. Así que vamos a ver nuestra primer cita. Y esta palabra la está hablando el Señor Jesucristo en Juan 5:39. A ver si quieren ponerla ahí, Juan 5:39. Si no, yo se las voy a leer. En la traducción Reina Valera dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando el Señor Jesucristo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Jesús está hablando estas palabras después de haber estado en Samaria con la mujer samaritana, según el relato de Juan, el apóstol Juan, y después se va a Judea y después llega a Jerusalén, y cuando él está hablando todas estas palabras, ¿verdad? Les está enseñando que todo lo que ellos han leído en los rollos, en las Escrituras, pues se refieren a él acerca de esa profecía de que va a venir un Mesías. Y entonces Jesús les está diciendo, yo soy ese Mesías, yo soy esa persona de la que ustedes han estado esperando. Y la verdad es que estamos viviendo los últimos tiempos desde Juan el Bautista, desde ahí empezaron los últimos tiempos. Y Jesucristo es lo que les está enseñando precisamente a esa audiencia que tiene ahí, que por años y años ellos habían leído las Escrituras y por fin se había cumplido ese tiempo. Entonces, nosotros en la actualidad comenzamos los últimos tiempos siglo tras siglo. Cada vez que inicia un siglo, comenzamos los últimos tiempos y se predica la venida de Jesús. Pero nadie sabe ni el día ni la hora en que Cristo vendrá.
Y por siglos y siglos, y en la actualidad, en pleno siglo XXI, la gente sigue diciendo, Jesucristo ya viene. Y claro que lo creemos, pero no creemos que la gente sabe ni el día ni la hora, porque Él mismo dijo, ni el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora en que Él regresará. Entonces, pero Jesucristo nos dice que debemos de estar alertas, por eso Él habla de la parábola de las 10 vírgenes, para estar alertas, ¿verdad? Y nos pide que estemos alertas para que no seamos engañados y no seamos llevados por todo viento de doctrina, como después enseñaron los apóstoles. Entonces, en ese tiempo Jesús les habla que lo que estaba profetizado de Él en los libros proféticos de Isaías, Jeremías, ya se había cumplido. Él era el Mesías, pero muchos no lo creyeron, muchos no lo sobre todo los principales sacerdotes no lo creyeron, ¿verdad? Ahora, en este tiempo, la Biblia nos sigue alertando de los peligros que estamos viviendo. Y Jesús en Marcos 13:31 dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir? Que lo que la palabra de Dios, todo lo que está escrito en ella es verdad. No podemos negarla. Y no podemos decir, es que estoy confundido con lo que están diciendo ahora y con lo que estoy viendo, ¿verdad? Con lo que estoy viviendo y lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos advierte de que vendrán muchos en su nombre. ¿Sabes que hay muchas iglesias y sectas donde el predicador se dice Jesucristo? El líder se dice Jesucristo y la gente va atrás de él y eso es asombroso. ¿Por qué? Porque están siendo engañados. Él dijo, muchos vendrán en mi nombre, se levantarán muchos profetas, no solo en su tiempo, también en nuestro tiempo actual, en el siglo XXI, hay muchos falsos profetas, hay falsas doctrinas, hay falsas ideologías y si tú no estás bien cimentado en lo que la palabra de Dios dice que es la Sagrada Escritura, entonces te pueden, como decimos aquí en México, te pueden mover el tapete, ¿verdad? Y después decir, no, pues creo que sí tienen razón. No, tú tienes que saber que lo que la Biblia dice es verdad y lo que la Biblia dice que es mentira, es mentira. Entonces, mucha gente va a tratar también de tergiversar la Escritura. Ahora, ¿por qué leemos la Biblia? Por 3 razones muy importantes. La leemos para ser sabios. ¿Tú quieres ser una persona sabia? Lee la Biblia. Dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y no es un temor de miedo, sino es un temor reverente a hacer la voluntad de Dios. Por eso la leemos, para ser sabios. Y la creemos. ¿Por qué creemos lo que dice la palabra? La creemos para ser salvos. Dice la palabra de Dios que cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, serás salvo. El que le confesare delante de los hombres será salvo. Cuando tú lees la Biblia, le estás creyendo para ser salvo. Y la vives lo que dice la palabra para ser santo. Claro que se puede ser santo, no con una aureola y con una vestimenta blanca que andes en la calle, pero aprendes a ser santo. ¿Por qué? Porque te apartas del pecado, te apartas del mal. Nos hacemos enemigos del pecado, no de la gente, del pecado. Amas a la gente, pero no estás de acuerdo con sus pecados. Pero aprendes a vivir de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra y entonces vives una vida santa, apartada para Dios. Ese es el propósito por el cual nosotros leemos la Biblia y la verdad es que la Biblia debe de ser una delicia para ti. Ayer tuvimos una plática con un pastor y nos hacía una pregunta con respecto a la oración. A todo el grupo que venimos nos dijo, ¿cuántos de los que están aquí oran 1 hora diaria? Y fuimos muy honestos todos los que venimos y nadie levantó la mano. A lo mejor no la levantaron para no que los demás no dijeran, ay, qué presumido, ¿verdad? Pero fuimos honestos. Después dijo, bueno, aunque sea media hora, ¿quién ora media hora diario? Bueno, ya algunos levantamos la mano, ¿no? Yo les hago esta pregunta, ¿cuántos de nosotros leemos diario la Biblia? Diario. A lo mejor ya nos desacostumbramos, ¿verdad? Hasta antes de la pandemia se tenía un porcentaje
de que 50 Biblias por minuto se vendían en todo el año. O sea, era algo rápido. Minuto tras minuto se vendían Biblias, es una estadística que había en todo el año. Se vendían aproximadamente 100 millones de Biblias al año en todo el mundo. Tú ibas a las librerías donde surten Biblias y no, hombre, siempre habría cantidad de Biblias o te decían, no, esa Biblia está agotada de tanto que se vendía. Ahora ya no, ha bajado mucho el interés de la gente por una Biblia. Era el libro más vendido mundialmente y traducido hasta antes de la pandemia a 717 idiomas y 2.883 lenguas, dialectos de los diferentes países. Pero la buena noticia es que aún se sigue traduciendo a los diferentes idiomas porque hay millones y millones y millones de personas que no tienen el conocimiento de la Biblia, no tienen una Biblia así, física, que puedan leer, que puedan comprobar lo que la Biblia dice. Así que durante la pandemia, las instituciones dedicadas a la impresión de Biblias y a la traducción se dieron a la tarea de hacer encuestas en las iglesias más grandes que hay en el mundo, y Estados Unidos es una de ellas. La institución Lifeway hizo una encuesta y encontró que el 32% de las personas que asistimos regularmente a una iglesia evangélica cristiana, ¿verdad? Solamente el 32% estaba leyendo su Biblia. Solamente el 32%. Y el 27% solo la leían regularmente, pues una vez a la semana. El 32%, pues a veces diario. Un día sí, un día no, a algunos sí la leían diario, pero el 27% de vez en cuando. Y las personas que estaban asistiendo a la iglesia entre los 50 y 64 años y un poquito más, dice, tenían más probabilidades de leer su Biblia todos los días. Pues a lo mejor porque ya éramos jubilados, ¿verdad? Ya teníamos más tiempecito. Y mucho menos probable que los jóvenes, aunque fuera, la hojearan. Como nos dimos cuenta en el video, ¿no? Pasa el tiempo y hay menos deseo de leer, ni siquiera de hojear la Biblia. Ahora, durante la pandemia, las redes sociales se convirtieron en el medio de lectura más preferido de toda la gente, cristianos y no cristianos. Evangélicos y católicos y de todas las iglesias. Se perdió el deseo, pero las redes sociales se dispararon. La Sociedad Bíblica en los Estados Unidos estableció que el indicador promedio había caído significativamente. Tú te puedes dar cuenta y tú puedes decir, sí, yo dejé de leer la Biblia. Sí, yo le perdí interés. Sí, sí es cierto, lo que dice el video sí es cierto. O sea, esa respuesta solamente tú te la puedes dar. Sin embargo, los que la leyeron al principio de la pandemia, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo, solamente buscaban de la Biblia pasajes que tenían relación con enfermedades, con pestilencias y con plagas. Eso buscaba la gente, a ver qué nos iba a pasar. Estábamos tan alarmados, voy a ver qué dice la Biblia acerca de esto, de los últimos tiempos, que vendrán guerras y pestilencias y todo, y sí, ya se están cumpliendo los últimos tiempos. Bueno, empezó a pasar la pandemia, nos dijeron que teníamos que estar encerrados, ¿verdad? Y entonces ya nos acostumbramos al encierro, y entonces la gente que leía la Biblia comenzó a leer pasajes sobre el amor, sobre la paz, ¿verdad? De algo tenía que alimentar su espíritu, ¿verdad? Teníamos que hacerlo, y de repente también empezaron a buscar pasajes que tenían que ver con la esperanza. ¿Cómo es que se dieron cuenta ellos de todo esto? Porque la gente que comparte en las redes sociales era lo que compartía, ¿verdad? Textos de amor, de esperanza, de paz, ¿verdad? Sin embargo, se dieron cuenta que hubo 2 versículos que se nombraron mucho más durante la pandemia. ¿Les gustaría saber cuáles son? ¿Sí? Uno de ellos fue Juan, y es hasta la fecha Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque hubo gente que veía a su familia, a sus amigos y les decía, pon tu esperanza en Jesucristo, recíbelo como tu Salvador, no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabes si va a amanecer, recíbelo, Él está dispuesto a recibirte como su hijo, acéptalo. Entonces es uno de los textos más leídos. Y otro está en Jeremías 29:11 que dice, porque ciertamente conozco los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes para tu bienestar y no para mal, para darte un futuro y una esperanza. Fue el segundo texto más compartido durante la pandemia. Ahorita todavía estamos en pandemia, ahí la vamos llevando, pero los 2 años primeros, que fue muy difícil, fueron los textos más compartidos. Así que de alguna manera hubo gente que sí estuvo compartiendo la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros como iglesia proyectamos las citas bíblicas? Nos han dicho, vemos que ya gente ya no trae su Biblia, pues porque es muy cómodo, y dicen muchos, pues es que de aquí me voy al trabajo. Ay, es que está muy pesada mi Biblia, más si es como estas, ¿verdad? Que pesan mucho, y es más fácil traer descargar una Biblia en tu celular, pero lo hacemos porque agilizamos un poquito la enseñanza y lo hacemos por las personas que nos visitan y están con nosotros por primera vez y que no tienen una Biblia. Así que cuando escudriñamos la Escritura estamos muy interesados por aprender y para hacer crecer nuestra fe. Ese es otro de los propósitos, para que crezcas en tu fe, ¿verdad? Escudriñar la Escritura. Ahora, vamos a ver la segunda cita. Esta segunda cita está en Josué 1:8 y dice este pasaje: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. La Reina Valera, que es muy conocida, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, pero también dice que meditemos en él de día y de noche. Cuando yo leí las dos traducciones dije, wow, qué mensaje tan increíble Dios nos está dando a través de esta cita bíblica. Porque como leímos, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasarán. Las palabras que están escritas ahí nunca pasarán. Cuando tú lees la Biblia, la personalizas para ti y entonces dices, nunca, yo voy a tomar la promesa de que nunca se aparte de mí este libro. Entonces, ¿qué es escudriñar la palabra de Dios? Escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades de los detalles menos manifiestos. Yo escudriñar lo describo así bien fácil, desmenuzar un pasaje, eso es escudriñar. Y meditar es pensar y considerar un asunto con atención. Cuando tú escudriñas la palabra de Dios y le estás leyendo, tú lees un pasaje de la Escritura, ¿verdad? Le estás leyendo y de repente dices, estás ahí en Nehemías, empiezas a leer y un pasaje de ahí, las Biblias que tienen un poco de ayuda, ¿verdad? Concordancia y todo eso, ese pasaje que tú estás leyendo, puede ser a un lado o abajo, trae una referencia de otra cita bíblica. Te vas a la referencia, por ejemplo, si es Nehemías 9:7, ahí te dice que vayas a Génesis 12:1. Vas a Génesis 12:1 y ese pasaje que tú leíste en Génesis 12:1 te lleva a otra referencia bíblica y entonces de esa manera tú estás meditando en las Escrituras. No nada más le estás leyendo por leer, porque estás interesado en aprender más y por eso tienes tu Biblia, ¿verdad? Y tu Biblia de estudio o una Biblia que te puede ayudar a entender mejor la Escritura. Entonces es tomarte un tiempo para meditar. Cuando la leemos debe de ser un tiempo de delicia para nuestro espíritu. Piensa tú como persona que ya eres casada o eres joven y tienes tu novio, tu novia. Piensa que cuando tú fuiste novio, novia o eres novio, en ese tiempo en el que estás con esa persona, para ti es una delicia.
Yo lo viví con mi esposo, tenemos 47 años de casados. Y yo recuerdo que cuando nos separábamos, que él se iba a donde vivía, yo me quedaba en mi casa, pues yo me quedaba pensando y soñando y anhelando. ¿Pero cuándo me vas a venir a ver? Pues vengo hasta la semana que entra, me decía, y se me hacían largo la semana, pero toda la semana yo pensaba en él y qué me va a traer o qué me va a decir, ¿no es cierto? Porque piensas en esa persona amada, te llama la atención, estás enamorado. Así debe de ser la escritura para ti, debes de enamorarte y decir, voy a ver qué Dios me va a hablar, Dios qué me va a decir el día de hoy, ¿no? Entonces, el Salmo 19, del 7 al 10 dice que la ley de Jehová, la ley que está escrita es perfecta. Y dice que es mucho mejor que el oro y que el oro refinado y que es mucho más que la miel que destila del panal. O sea que cuando tú y yo leemos la Biblia es una delicia. La disfrutas leer la Biblia. Es algo que tu espíritu anhela y que tú se lo tienes que dar a tu espíritu. Leer la Biblia, emocionarte. Así que ¿cuántos de los que estamos aquí leemos la Biblia? ¿Cuántos acostumbramos? Tenemos una rutina para leer nuestra Biblia. Mira lo que dice ahí la segunda parte, dice, solamente entonces harás, el mismo texto, la segunda parte del mismo texto dice, si tú te deleitas, si tú meditas en ella, solamente entonces prosperarás y todo lo que hagas, dice, en todo lo que hagas serás prosperado, ¿no? Así que cuando meditamos te tomas el tiempo para pensar, ¿qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo mejor para tu familia? ¿Qué es lo mejor para tus hijos? Porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan juntos. Cuando tú decides leer la Biblia, cuando tú tomas esa decisión, el Espíritu Santo comienza a actuar y Él es el que te comienza a revelar la palabra de Dios. Traigo una Biblia extra y es esta. La traigo en una cajita porque se está desmoronando. Esta es la Biblia de cuando mis papás se casaron. Me la regalaron mis hermanas cuando mi papá murió, hace algunos años. Y me dijeron, creo que tú debes de tener esta Biblia. Y me la dieron. Aquí en la parte de enfrente dice Alberto y Aurora. Cuando mis papás conocieron a Cristo, ellos vivían en unión libre, no se habían casado. Cuando conocieron de Cristo, inmediatamente, yo creo que 2 meses, cuando mucho, tomaron la decisión de casarse bien por la iglesia. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo éramos solamente 5 hermanitos, después fuimos 8. Nos deleitamos de ver casarse a mis papás. Y las maestras que nos llevaron a aceptar a Cristo y nos llevaron al Evangelio, les regalaron su Biblia. A partir de ahí, de ese día que ellos recibieron su Biblia, mi papá tomó el reto de leernos la Biblia todos los días antes de irnos a la escuela. Nos sentaban a desayunar a todos juntos y mi papá abría su Biblia y nos leía un pasaje de la Biblia. Así crecí. Mis papás me enseñaron a amar la Escritura, amar la Biblia. Entonces, todas las mañanas lo hacían, crearon un hábito en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si tú la lees, harás prosperar todos tus caminos y te irá bien. Ahora, no es que te vaya bien económicamente. No leas la Biblia porque piensas que, leyéndola me va a ir bien. ¿Voy a ser rico? ¿Me voy a hacer millonario? No, Dios va a hacer prosperar tu familia con buenos hábitos, con buen comportamiento, ¿verdad? Dios la Biblia es tu mejor consejera, ¿verdad? Vas a ser sabio para aconsejar a tus hijos. Pero ¿cómo lees la Biblia? ¿Acostumbras leerla? ¿Tienes un plan de lectura? ¿Cómo? ¿Cómo es que tú puedes apasionarte por la lectura de la Biblia? Me acuerdo que un joven, ¿verdad? Como el del video, conforme fue pasando el tiempo, pues dejó de leer su Biblia.
y se daba cuenta que pues no le iba tan bien, ¿verdad? Quizás sus papás le decían, pues lee la Biblia, pero no hallaba ese deseo de leerla. Pero un día se levantó temprano y dijo, voy a ver qué Dios me va a decir el día de hoy. Voy a poner mucha atención. Jesús oró, Jesús, por favor, dime lo que tengo que hacer el día de hoy. Voy a abrir la Biblia. Voy a poner mi dedo en el lugar donde yo la abra y tú me vas a decir lo que yo voy a hacer y eso voy a hacer. Ok, cerró sus ojos y dijo a la de 3, abrió la Biblia y que la abre en Mateo 27:5, donde dice, y Judas fue y se ahorcó. Ay, no, Señor, no lo puedo hacer, no, creo que te equivocaste, no, la voy a volver a cerrar. Señor, por favor, guíame en esta ocasión, la voy a abrir. Y la abre en Lucas 10:37, donde dice, ve tú y haz lo mismo. Ay, no, Señor, no, me estás jugando mal. No, la tercera es la vencida. Si la tercera es la vencida, yo lo voy a hacer. Vuelve a orar, pone su mano en la Biblia, la abre, cierra los ojos, pone el dedo y dice ahí en Juan 13:27, ve tú y haz lo mismo pronto. A veces así leemos la Biblia. Lo que Dios me diga, 1, 2, 3 y ¡pum! Y ahí le apuntamos. No, que la Biblia sea una delicia para ti. Leerla es una delicia. Entonces dice ahí ese pasaje, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que no creo eso que dicen de que a veces la gente que está en el cielo nos puede mirar, no lo creo, pero lo que sí puedo corroborar es que Dios bendijo los caminos de mis padres al habernos inculcado la lectura y el amor por su palabra y los hizo prosperar. ¿Por qué? Porque todos sus hijos, sus 8 hijos, nos llevó por el camino de Dios y después sus nietos. Y ahora sus bisnietos de mis papás. Eso es prosperar tu camino. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres para tus nietos? Para tus bisnietos, para tu tercera y cuarta generación. Si quieres que Dios prospere tus caminos, incúlcales la lectura de la palabra, el amor hacia la palabra. No que las redes sociales los han cautivado tanto que tú le dices, vamos a leer, ay, no, esto es bien aburrido. No, enséñales a amar la Biblia. Por eso hay Biblias para los pequeñitos, para los que están aprendiendo a leer, para todo tipo de niños, ¿no? Entonces dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a ver la última cita bíblica, la tercera y la última. Está en 2 de Timoteo 3:15 y dice, desde la niñez te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta, segunda carta a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un joven al que él discipuló, hijo de mamá hebrea o judía y de papá griego. Y entonces él lo discipuló para el ministerio y Pablo sabe que él ya va a morir. Pablo estuvo preso 2 ocasiones en Roma. La primera vez estuvo, como le llamamos ahora, en arresto domiciliario, donde tenía algunas ventajas todavía el apóstol Pablo. Pero la segunda ocasión no, está en un calabozo ahí en Roma, sabe que va a morir decapitado, y entonces la urgencia del apóstol Pablo es darle instrucciones a Timoteo y sabe que no va a llegar y se dedica a escribir. Se dice que es Lucas el que escribe las cartas del apóstol Pablo, y entonces le va a dar estas instrucciones que tú puedes leer las cartas llegando a tu casa. Ahora sí voy a leer 1 y 2 de Timoteo. Y entonces el apóstol Pablo le empieza a decir en esta carta, y le escribe como un padre, ya no como un maestro, no como un apóstol, no como un discipulador, ¿verdad? Le escribe como un padre
Y entonces él está dando sus mejores consejos, como por ejemplo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don del Espíritu Santo que está en ti. O sea, qué increíble. Tú como papá, ¿cuáles serían tus últimas recomendaciones a tus hijos? ¿Cuáles serían? Hijo, ya me voy a morir, no te dejes de los que... No te dejes, desquítate, que no te vean la cara, hijo. No, no. Decía una persona, ¿sabe? Mi mamá murió hace unos meses y no dejó testamento. Y en este tiempo yo voy a conocer quiénes son mis hermanos. Porque a la hora de repartir la herencia se pierde la familiaridad, ¿verdad? Y el apóstol Pablo no le estaba diciendo cosas así a Timoteo. Le estaba diciendo, te aconsejo que avives el fuego del Espíritu Santo que hay en ti. ¡Wow! ¡Qué consejo tan más increíble! Después le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú leíste el libro o lo estás leyendo, una vida con propósito, que también lo tenemos en la librería, que te va a bendecir, una vida con propósito, escrito por el pastor Dick Warren, de una de las iglesias también muy grandes en Estados Unidos. Él cuenta ahí la historia que cuando su papá estaba por morir, su papá, las palabras que decía eran, uno más para Cristo, uno más para Cristo, uno más para Cristo. Le estaba diciendo a él, al pastor Dick Warren, gánate uno más para Cristo. Porque estamos viviendo los últimos tiempos de los últimos tiempos. Y la vida que la gente vive allá afuera es sin esperanza para un futuro. Y tú conoces y yo conozco la verdad. Y la verdad está aquí en la palabra de Dios. Pero si no la escudriñas, no la meditas, el día que tengas enfrente de ti a una persona que se está muriendo o que se está ya perdiendo, tú no vas a tener armas para poderle dar un mensaje de salvación. Pero si tú acostumbras a meditarla, a leerla, a estudiarla, la haces parte de tu vida, cuando tú tienes esa oportunidad, el Espíritu Santo viene a ti y pone las palabras en tu boca para que tú las puedas compartir. Eso es lo que hace la palabra de Dios. También le dice, recuerda que vendrán tiempos difíciles. O sea, Timoteo se iba a enfrentar a todo lo que hay ahorita en nuestros tiempos. Había lo mismo. Había, yo creo que también manifestaciones de ideología de género y de todo eso, porque si tú lees Romanos 1, ahí te darás cuenta de todo lo que había en esos tiempos. Y Pablo le dice, vendrán tiempos difíciles, pero persiste en lo que has aprendido. Y por eso le recuerda este pasaje, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros niños? ¿La Sagrada Escritura o lo estás dejando que pase horas y horas en el celular, con los videojuegos, con el internet? ¿Qué le estamos enseñando? Les voy a enseñar la última Biblia. Esta fue mi primer Biblia. Me la regalaron mis papás cuando se convirtieron a Cristo. Lo primero que hizo mi papá pues fue comprarnos una Biblia a cada uno de sus niños. Tiene algunas hojas rotas, le faltan 2 hojas. Pero les voy a leer lo que mi papá me escribió cuando me regaló mi Biblia a los 7 años. Mi papá me decía Melita y me puso, Melita, que siempre que abras la palabra de Dios, escuche su amorosa voz que te llama y tú también puedas siempre responder, Señor, habla, que tu sierva escucha. Tus padres, Aurora Maza y Alberto Maza. Septiembre 21 del 59. Tenía yo 7 años. Y esta fue mi primer Biblia. Y mi papá siempre nos dijo, no te avergüences de llevar tu Biblia. En mis tiempos, cuando nosotros
convertimos a Cristo, era muy común que la gente te gritara, aleluya, que te gritara, traidores. Y ahí íbamos, nosotros caminábamos cerca de 10 calles para llegar a nuestra iglesia, porque a veces no había para el camión y mi papá nos levantaba muy temprano y nos decía, nos vamos a ir caminando a la iglesia. 10 calles en la Ciudad de México, de la colonia Doctores a la avenida Juárez, eran bastantes y muy largas. Pero mi papá nos enseñó que debíamos de transportar así nuestra Biblia, con mucho orgullo. Y nos decía, no hagan caso a lo que nos digan. Ustedes caminen orgullosos porque llevamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se hizo parte de nuestra vida, parte de nuestra vida. Y yo quiero animarte a que tú hagas la palabra de Dios parte de tu vida, con tus niños, con tus jóvenes, en tu matrimonio. Que tengas un tiempo, reserves 10 minutos, comienza 5 minutos, 10 minutos, lean un pasaje, mediten en él, oren, ¿verdad? Y Dios les va a hablar y Dios les va a mostrar lo que tiene para ustedes. Dios nos dio la Biblia con 2 propósitos, ahí lo vamos a ver en la pantalla. Primero, conocerle a Él, que tú puedas tener realmente conocimiento de quién es Dios en tu vida. Y el segundo, aprender a vivir su plan para nuestra vida. Aquí está el plan de Dios para tu vida. No lo andes buscando en otras ideologías, en otros medios, no, aquí está. Es la Biblia, es la palabra de Dios, es la Sagrada Escritura la que te va a hacer sabio. No la leas solo por sentirte culpable de que no la leíste. Porque tú lees la Biblia, sí, dice sí, o la lees porque te obligaron a leerla. No, que nadie te obligue a tener un plan de lectura, a leerla. Es porque te apasiona leer la Biblia, porque vas a encontrar en ella los secretos que Dios tiene para tu vida. Así que el día de hoy yo te invito a que te enamores de la palabra de Dios, que la puedas leer, disfrutar, que la puedas compartir y sobre todo que puedas hallar en ella lo que tú estás anhelando en tu corazón. ¿Quién no quiere vivir una vida plena? Todos. ¿Quién no quiere morir pensando que sus generaciones serán generaciones que van a trascender este lugar, esta ciudad, este país? Te vas a poder morir con esa convicción de que has dejado un buen legado. Yo puedo declararlo, que mis padres murieron sabiendo que habían dejado un buen legado en sus hijos, después en los nietos que conocieron. Ya no les dio tiempo de conocer a sus bisnietos, pero aquí están los bisnietos, aquí y en otra iglesia, sirviéndole a Dios, sus bisnietos. Así que yo doy gracias a Dios y yo anhelo eso para ti también, que puedas tener una vida plena y que todos tus caminos sean prosperados. Así que te invito a ponernos de pie, vamos a orar. Y también te invito a que pases a nuestra librería y si te interesa alguna Biblia, con gusto te la podemos traer. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias porque es una inspiración que tu Espíritu Santo, Señor, nos ha dejado a través de sus páginas, de sus libros. Padre, gracias por todos esos varones que la inscribieron, la transcribieron, por toda esa gente, Señor, que aún está dedicada a transcribir la Biblia en los diferentes idiomas, lenguajes, dialectos. Gracias, Dios. Gracias por esa gente que día y noche trabaja en esos manuscritos. Gracias, Dios. Y gracias porque nosotros podemos ser partícipes de que la Biblia siga siendo traducida y llegue a esos millones de gentes que no la tienen, que no la tienen, Señor, visible. Ayúdanos a nosotros a hacer conciencia que cuando yo compro una Biblia, yo estoy aportando para que esa gente, Señor, de los centros de investigación y de escritura y de traducción puedan seguir adelante. Dios, quiero ser parte de ese movimiento de ayuda, Señor, al comprar una Biblia, al poder regalar una Biblia. Dios, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.